Hola, ¿qué tal, querido estudiante? ¿Cómo están? Tenemos nuestras relaciones básicas de identidades, nuestras fórmulas fundamentales. Tenemos que verificar la identidad, tangente de alfa menos seno de alfa sobre seno al cubo de alfa, que es igual a secante de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Entonces vamos a trabajar sobre el primer miembro y tenemos que igualar al segundo. Tangente de alfa nosotros tenemos que cambiar entonces por seno de alfa sobre coseno de alfa. Vamos a cambiar, vamos a sustituir. Entonces ya tenemos acá menos seno de alfa sobre seno al cubo de alfa. Esto entonces, estamos trabajando en el primer miembro. Fíjense que acá tenemos seno cuadrado de alfa menos seno de alfa. Entonces tenemos como mínimo común múltiplo coseno de alfa. Entonces colocamos eh, nuestro mínimo común, entonces dividimos coseno de alfa dividido coseno de alfa, vamos a tener que 1 por seno de alfa, entonces colocamos seno de alfa. Colocamos el signo menos y coseno de alfa dividido 1, entonces vamos a tener coseno de alfa por seno de alfa, entonces vamos a tener seno cuadrado seno de alfa por coseno de alfa. Esto es dividido seno elevado al cubo de alfa. Esto va a ser igual. Bueno, colocamos entonces fíjense que tenemos una fracción compleja acá en esta parte, extremo con extremo, entonces multiplicamos por 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener seno de alfa menos seno de alfa por coseno de alfa. Y medio con medio multiplicamos, entonces vamos a tener coseno de alfa por seno al cubo de alfa. Esto va a ser igual, acá tenemos un factor común que es seno de alfa, entonces dividimos seno de alfa por seno de alfa, vamos a tener 1 entre paréntesis menos seno de alfa por coseno de alfa, dividimos por seno de alfa, vamos a tener solamente coseno de alfa entre paréntesis. Entonces vamos a colocar acá coseno de alfa por seno al cubo de alfa. Entonces, esto seno de alfa se puede simplificar con seno al cubo de alfa. Entonces esto va a ser igual. Queda en el numerador 1 menos coseno de alfa sobre coseno de alfa por seno cuadrado de alfa. Esto va a ser igual. Bueno, colocamos 1 menos coseno cuadrado de alfa y continuamos sobre, fíjense que tenemos seno cuadrado de alfa y seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado es igual a 1. Si nosotros agarramos coseno cuadrado de alfa, trasladamos al otro miembro, entonces vamos a tener 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, seno cuadrado de alfa va a ser 1 menos coseno cuadrado multiplicado por coseno de alfa. ¿Están entendiendo esta parte? Yo creo que ustedes tienen que verificar eso, hacer un cálculo auxiliar en esta parte. Porque llevamos al otro miembro, entonces vamos a tener 1 menos coseno cuadrado de alfa, donde seno cuadrado va a ser seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Esto es lo que hicimos acá. Bueno, fíjense que tenemos también 1 menos coseno cuadrado de alfa como eh, diferencia de 2 cuadrados, entonces 1 menos coseno de alfa, entre paréntesis, 1 más coseno de alfa. Entonces, este se simplifica con el 1 menos coseno de alfa y 1 menos coseno de alfa. Y nos queda 1 sobre coseno de alfa, entre paréntesis, 1 más coseno de alfa. Lo vuelvo a repetir, ustedes tienen que hacer su cálculo auxiliar cuando están escuchando para que puedan hacerlo, ¿sí? Para obtener este resultado. ¿Está bien? Acá hay diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, cuando hay diferencia de cuadrados, se simplifica 1 menos coseno de alfa y 1 menos coseno de alfa, y nos queda solamente 1 más coseno de alfa. Bueno, continuamos entonces. Y 1 sobre coseno, acá tenemos 1 sobre coseno que es secante de alfa, entonces colocamos secante de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Y esto va a ser igual, igualamos entonces con la segunda, con el segundo miembro. Entonces
tenemos secante de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Entonces, ya terminamos con esto, con este ejercicio y espero que lo disfruten de la matemática. Y muchas gracias por la atención.